según investigaciones, y ellos lo pusieron en su noticiero, donde dice que Claude Joseph, que es el primer ministro y es el presidente de la República de Haití luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse, que también nosotros vimos muy extraño porque Claude Joseph, que fue ya el presidente había designado a otra persona como primer ministro porque él asumió como primer ministro y como presidente de esa nación, lo habíamos encontrado extraño, y ellos dijeron que este magnicidio se estaba planificando desde noviembre del 2020, donde en un edificio, según las informaciones de la sede de CTU, Security en Miami, estuvieron reunidos el venezolano Antonio Itriago, dueño de la empresa, el gerente colombiano Arcángel Pretel, el haitiano estadounidense James Solage, un diplomático haitiano de apellido Ascar, el médico haitiano ya capturado, Cristian Sanón, y el colombiano Jonathan Rivera García. Estos participaron del encuentro y planearon desde en ese momento, donde se habla un supuesto, en primera instancia, un secuestro al presidente de Haití para tomar el poder y dejar como presidente a Claude Joseph, que es el que está asumiendo el actual ministro el primer ministro de Haití. Dieron un giro donde dicen que las autoridades haitianas y las investigaciones, los investigadores del FBI consideran que el primer ministro como la figura máxima detrás de ese crimen, junto al médico Sanón y Joel Joseph, un ex senador de haitiano, el cual está prófugo de la justicia. Según datos que ofrece la noticia Caracol, también dice que muchos de las personas que fueron contratados para primero, porque primero era un secuestro y luego cambiaron de idea, según lo dicen que fue el primer ministro que dio la orden de asesinarlo. Primero era el secuestro y luego 7 de ellos solamente sabían que era para asesinarlo. Según las declaraciones que da Noticias Caracol, un canal colombiano, y nosotros vamos a poner estos 2 reportajes que nos trae Noticias Caracol sobre el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse. El magnicidio de Jovenel Moïse comenzó a planearse en noviembre de 2020 en este edificio, la sede de CTU Security en Miami. Allí estuvieron reunidos el venezolano Antonio Itriago, dueño de la empresa, el gerente colombiano Arcángel Pretel, el haitiano estadounidense James Solage, un diplomático haitiano de apellido Ascart, el médico haitiano ya capturado Cristian Shannon y el colombiano Jonathan Rivera García. Los participantes del encuentro en Miami planearon desde ese momento secuestrar al presidente Moïse para tomarse el poder y dejar como presidente a Claude Joseph, actual primer ministro de Haití. Esta revelación le da un giro sorprendente a la investigación. Las autoridades haitianas y los investigadores del FBI consideran al primer ministro como la figura máxima detrás de este crimen, junto al médico Shannon y a John Joel Joseph, un ex senador haitiano hoy prófugo de la justicia. Se trata de una bomba política si se tiene en cuenta que Claude Joseph gobierna el país como reemplazo del presidente asesinado. Precisamente hoy, el primer ministro con funciones presidenciales se refirió al crimen del mandatario. En este momento, el gobierno tiene 2 prioridades. La primera es mantener las investigaciones hasta que el presidente de la República, su esposa, sus hijos, sus amigos y la nación tengan justicia. La segunda es hacer todo lo posible para honrar la memoria del presidente con la organización de un funeral. Entre las pruebas conocidas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol hay llamadas telefónicas y fotos de reuniones que vinculan al primer ministro con los mercenarios colombianos.
Los investigadores tienen claro el papel que habría jugado cada uno de los participantes de la conspiración. Tras la reunión en Miami, el colombiano Pretel y en especial el haitiano James Solash volvieron a buscar a Jonathan Rivera, quien había estado en la reunión y quien los llevó hacia su hermano, el capitán retirado del ejército Germán Rivera, y hacia el sargento retirado Duvernay Capador. Ellos tres se convertirían en los enlaces claves con los mercenarios colombianos y el primer ministro. Y sus destinos terminaron muy distintos. Jonathan no estuvo en la operación y se convirtió en un testigo de excepción en este caso, mientras que su hermano Germán terminó capturado en Haití y Capador murió en la residencia del presidente a manos de las autoridades haitianas. Los investigadores documentaron que entre noviembre y mayo, Solash sostuvo comunicación telefónica constante desde Miami con Capador y los hermanos Rivera. Entre sus contactos telefónicos aparece otro hombre clave en este caso para las autoridades, el abogado y líder político haitiano Fenil Gordon, que según los investigadores participó de la consecución de las armas para el comando de mercenarios. El 6 de mayo, 2 meses antes del magnicidio, la operación se puso en marcha. El sargento Duvernay Capador, los hermanos Germán y Jonathan Rivera, y un amigo de ellos, el piloto y policía retirado Ronald Ramírez, salieron del aeropuerto El Dorado hacia Ciudad de Panamá, en el vuelo CM-877 de Copa Airlines. Noticias Caracol conoció en exclusiva estas imágenes que prueban su tránsito por el aeropuerto Tocumen de la capital panameña, donde abordaron el vuelo CM-107 con destino a Santo Domingo, la capital de República Dominicana. De acuerdo con los testimonios de los hermanos Rivera, ese mismo día el grupo se encontró en Santo Domingo con un diplomático haitiano de apellido Ascart, el mismo que habría estado en una reunión en Miami 6 meses atrás, donde se empezó a planear el magnicidio. El funcionario se encargó de gestionar rápidamente las visas para entrar a Haití de estos 4 colombianos. 4 días después, esta avanzada de los mercenarios colombianos vuela hacia Puerto Príncipe, la capital haitiana, y se encuentra con el médico Christian Sanon, uno de los conspiradores ya capturados. Se alojan en una casa en el sur de la ciudad, muy cerca de la embajada de Alemania, y también en inmediaciones de la residencia del presidente. En este punto, de acuerdo con las declaraciones de los hermanos Rivera, habrían ocurrido varias reuniones con miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Haití y políticos del más alto nivel, entre ellos el ex senador y hoy fugitivo John Joel Joseph, a quien los colombianos conocían como Triple J. De acuerdo a las declaraciones, el encuentro más relevante fue con el primer ministro Claude Joseph. Los hermanos Rivera le dijeron a los investigadores que el primer ministro les informó de un nuevo plan. Ya no secuestrarían al presidente, debían asesinarlo. Según los testimonios, les aseguró que él sería el nuevo presidente y que desde ese cargo les aseguraría protección y trabajo. Por eso, creen las autoridades, los mercenarios no tenían un plan de escape. Ese cambio de objetivo causó una pelea entre los hermanos Rivera. Jonathan y el piloto Ronald Ramírez decidieron regresar a Colombia. La misión siguió adelante sin ellos. El 4 de junio, los 19 exmilitares restantes abordaron el vuelo 0252 de Avianca hacia Santo Domingo. 2 días después, pasaron por tierra a través del puesto fronterizo Carrizal, en Haití. Solo 7 de ellos conocían la verdadera misión. Para los demás, la tarea consistía en brindar seguridad al gobierno. Durante 4 semanas ajustaron los detalles finales de la misión. El 7 de julio, después de 7 meses de planeación, la operación fue ejecutada. El grupo llegó a la casa del presidente. Los 7 colombianos, acompañados de 3 policías haitianos, entraron y asesinaron al mandatario. Según los testigos, ellos habrían sido Carlos Guerrero, Mauricio Romero, Duvernay Capador, Juan Carlos Yepes, Manuel Grosso, Neil Durán y Naiser Franco. Los demás, incluido el capitán Rivera, se quedaron prestando seguridad en las afueras mientras se ejecutaba el magnicidio. La información. Veamos ahora qué va a pasar cuando el principal sospechoso del magnicidio es el primer ministro actual. Y es el presidente. ¿Quién es el presidente actual en funciones? ¿Cómo se va a actuar en tal sentido? ¿Y cómo lo van a someter a la acción de la justicia cuando se ve que él tiene control en Haití? Bueno, es muy difícil. Y viste la información donde dice que hay fotos y llamadas telefónicas con el primer ministro y las personas que llevaron a cabo el magnicidio. Y hay muchos datos que da Noticia Caracol. Uno se preguntaba por qué
estas personas que tenían tanto tiempo planificando este magnicidio al presidente Jovenel Moïse no tenían un plan de escape. Lo agarraron cerca de donde sucedían los hechos y lo agarraron en tiempos récords. Recordamos que ya en la tarde ya había noticias de personas capturadas. Que todo fue manejado y planificado. Sí, porque el plan era, bueno, yo soy primer ministro, si el presidente muere yo voy a ser el presidente de la República y ustedes no serán capturados. La gran interrogante es ahora qué va a pasar. Porque ya se tiene la idea, la certeza de que fue el primer ministro. Si los organismos internacionales no intervienen, ¿qué va a pasar? Él está funcionando normalmente como presidente, dando órdenes. O sea, ¿qué podemos hacer? Los organismos internacionales deben intervenir, Estados Unidos debe intervenir, que incluso ellos mismos están llamando hicieron el llamado a que Estados Unidos interviniera, que ayudara a Haití. Y desde aquí, de República Dominicana, también se ha hecho el llamado. Estados Unidos no ha hecho nada hasta el momento, solamente enviaron del FBI, enviaron un personal, pero no se ha visto que Estados Unidos haya actuado en consecuencia con este problema de Haití. Y ahora con estas declaraciones, con estas informaciones que se están ofreciendo, habría que esperar entonces qué van a hacer los organismos internacionales en este caso.